esta hora te damos gracias por la bendición de tenernos aquí. Por causa de tu palabra, Señor. Nos guste o nos disguste. Tu palabra merece honra, gloria y alabanza. Ayúdanos, Señor, a entender nuestra situación, no solo real, sino verdadera. Ayúdanos, Señor, para comprender cómo somos, quiénes somos, qué vamos a hacer con nuestra vida. Pues nos espera la eternidad, donde ya no hay regreso, donde ya no hay parches, donde ya no hay opciones, porque cada quien estará de acuerdo a la condición con la que al morir se fue. Gracias, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús, bendigas esta porción y nos la hagas entender personalmente. Gracias te damos por tu precioso nombre, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tomen su lugar, por favor. Y en un sentido importante, continuamos con la misma línea con la que hemos estado viajando a través de la palabra. Porque cada vez que oímos la palabra viajamos más a la eternidad. Vamos en la nave de la palabra de Dios. Tanto para arriba como para abajo. Porque en la dimensión de las partes bajas será también la dimensión de las partes altas. Un edificio no es tan alto si no tiene cimentación profunda. Una buena siembra requiere que la semilla esté bien sepultada. Así que hay que sembrar para cosechar. Y estamos en esa tarea. Hoy en la mañana estábamos viendo la situación de conocernos profundamente. Y usamos mucho la palabra nuclear. Si alguien tiene el diccionario a su mano en el teléfono, vea por favor la palabra núcleo. Núcleo. Si está en hebreo es mejor. O en griego está bien. Para poder comprender y dimensionar mejor aquello que el Señor quiere que tengamos, no como una solo devoción, no solo devoción, sino experiencia. Gracias a Dios porque Él nos bendice y nos ayuda. Y vuelvo a repetir, vamos rumbo a la eternidad. De hecho, Dios nos ve con ojos de eternidad. Así nos ve Dios con ojos de eternidad. El tiempo Él no lo necesita. Él no envejece. El tiempo es para nosotros. Dentro de su misericordia abrió un espacio llamado tiempo, pero es por nosotros, no es por Él.
Él habita en la eternidad, dice la Biblia. E hizo el tiempo para que nosotros tuviéramos la oportunidad de recuperar lo que se perdió. Hablando Jesús en Juan, dice, porque el Hijo del Hombre, más bien el relato dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. ¿Lo qué? Eso nos habla de pasado. ¿Lo qué? Se había perdido. Nosotros como espíritus, seres espirituales, existimos en Dios. Como Dios es eterno, tenemos eternidad. Todos los seres humanos tienen eternidad. Nada más que unos van a tener su eternidad para confusión eterna y otros para vida eterna. Recordando, porque se nos olvida pronto, recordando en Juan 5, 28, 29. Nos descubre un secreto para después de la muerte. Después de la muerte física, después de todos los tiempos, después de todas las edades que pasen, la Biblia nos hace una revelación que, aunque está escrita, no todos la entienden o la creen o la investigan más. Pero ahí en Juan capítulo 5, 28, 29, vean lo que dice. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Aquí está la palabra todos. La palabra todos es todos. Cualquier nacionalidad, cualquier cultura, hayan vivido en cualquier tiempo, todos, 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 los que están o estarán, entre ellos nosotros, en los sepulcros, oirán su voz. 29. Y los que, o bien podía parafrasearse, los que hallaron el bien. Los que hallaron el bien. Hallar requiere una búsqueda. Los que hallaron el bien. Los que se activaron para el bien. Saldrán a resurrección de vida eterna en Cristo. Aquí están incluidos todos los grupos cristianos evangélicos. Pues de alguna manera, si aceptan a Cristo reconociéndose pecadores, reciben el don, el regalo, la gracia de la vida eterna en Cristo Jesús. Saldrán a resurrección de vida. Mas los que no encontraron el bien porque no quisieron, porque fueron negligentes, indiferentes, pesados, quedados, también saldrán resucitando. Mas los que hicieron mal
a resurrección de condenación. Así que nadie se va a quedar exento de no resucitar. Por lo tanto, nadie puede esconderse en la muerte. Y aunque el cuerpo se va a desintegrar, este cuerpo que tenemos está siendo sembrado. ¿Está siendo qué? Sembrado. Para que el cuerpo de resurrección, formado a través de acciones, de obras, por ejemplo, venir a la reunión, es someter buenamente al cuerpo humano. Someter buenamente al cuerpo humano. Someterlo para que pues no haga lo que quiera. Tal vez nosotros quisiéramos estar ahorita en un sofá, en un canapé, con chocolate y churros. O coca para algunos. Pero sometemos al cuerpo. Por amor a Dios. Y estamos sembrando. El acto de sembrar involucra muerte, porque es muerte para la semilla. Avalando esto, en 1 Corintios 15 dice, se siembra en... A ver, y los que hicieron bien, dice, ya leímos, ¿verdad? Ya más lo estoy recordando. Saldrán a resurrección de vida. Por eso dice el salmista, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y noten cómo enseguida dice, ¿qué dice? Y en la casa de Jehová. Entonces, ahí hay una consecuencia, ¿no? Del acto de sembrar. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, el tiempo ya no será tan importante porque ni lo sentiremos y nos deleitaremos en la palabra, la alabanza, la reunión, porque Él ha prometido estar con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Bien. Y dice ahí, así también es la resurrección de los muertos. Fíjense. O sea, se muere. Matamos lo corruptible, sometiéndolo. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Entonces, entre más sembremos las partes contradictorias de nuestro ser, pues más incorruptos seremos y nos levantaremos en incorrupción. Sigue diciendo. Sigue diciendo. Se siembra en vergüenza, que te digan que eres aleluya, que eres mariquita, que eres... Bueno, miren, en el gremio cristiano, más bien en el grupo en general cristiano, el acto de ser mejor cristiano se cataloga como religioso. Así es que son muy religiosos. O son muy fariseos. O son muy legalistas.
Pero es que no entienden el principio de la separación. Hoy hay iglesias muy light, que van de la mano con la moda, el modo, la forma, y a la moda, pero a la moda, pero aunque espanten. Y raya en la desvergüenza. Quiero preguntarles, pues dentro de lo que tenemos como habitual y de buen vestir, ¿verdad? Es algo decente. Algo decente. Tal vez no andemos con un faldón, pero les pregunto, ¿con qué se viste Dios? Faldas. Por eso Jesucristo vino en el tiempo adecuado, en el lugar correcto, con las costumbres correctas, enseñadas por Dios desde la antigüedad. Por causa del pecado, tenemos que tapar nuestras vergüenzas. Por eso Dios le puso cola a los animales, para tapar sus vergüenzas. Y también para espantarse las moscas. Pero vean, se siembra, podemos parafrasearlo bien así. Se muere a la vergüenza, no que seamos desvergonzados, pero a la crítica, por ejemplo, que nos puede causar vergüenza. Es que es exagerado, es que es extremo, es que no va con lo actual, es que no hay base bíblica para esto o para aquello. Pues claro que sí hay base bíblica y sobra. Que no la vean, pues, es diferente. En la mañana leímos, ¿verdad? Que de dentro del corazón está. Lo que tenemos en el corazón ya nos hace pecadores. Nacemos pecadores. El ambiente no nos hace pecadores. El ambiente puede contribuir a formas de pecado, pero el ambiente en sí no nos hace pecadores. Ya somos pecadores. Nacemos pecadores. ¿Sí? El ambiente puede despertar más rápido el pecado que mora en nosotros. Muy bien, eso leímos en la mañana. ¿Qué cita les había dicho? La palabra núcleo. Es entendida como la parte central, la semilla o la esencia de algo, tiene equivalentes etimológicos y conceptuales distintos. Núcleo en hebreo es la traducción más directa de núcleo o semilla, por ejemplo, de una fruta. Significa también corazón o centro. Se utiliza para referirse al núcleo de cuestión, al núcleo de una cuestión o la parte central de uno. Significado bíblico dice: en un contexto bíblico, el núcleo o esencia se relaciona a menudo con el corazón, entendido como la intención o el centro de la voluntad. En griego significa nuez o núcleo. De esta raíz provienen palabras modernas como eukatota, célula con núcleo verdadero. Centros se refiere al centro
Muy bien, se refiere a lo muy pequeño, pero es el centro. Es el punto de referencia para todo lo demás. ¿Amén? Por ejemplo, un átomo. Un átomo es pequeñísimo. Es por milésimas, 10 milésimas, millonésimas. Depende. Entonces, veíamos en la mañana cómo Dios quiere llegar al mero punto de por qué somos así. De por qué actuamos así. Como sea. Como sea. Ya sea bueno o ya sea malo. ¿Verdad? Entonces, eso vimos en la mañana, que hay un tipo de medicina que se llama medicina nuclear. Ya que en forma general tenemos la enseñanza como iglesia, tenemos la enseñanza fundamental, tenemos el esquema principal. Pero a pesar de eso, podemos experimentar derrota, no victoria, derrota, tristeza, mucho enojo, mucha terquedad, mucha necedad. Entonces ya en forma personal, ese individuo o individua, es un decir, él o ella necesita un enfoque nuclear. Pero esto es para destruir completamente el foco de infección. Es un sí o un no. ¿Es vida o es muerte? ¿Es acercamiento o es alejamiento? Como vimos en la mañana, de aquel hombre, dice Lucas 14 que leímos, aquel hombre que construye una torre y vimos varias clases de torre, ¿se acuerdan? Vimos varias clases de torre. Y dice, y como no cuenta, como no hace un proyecto, por ejemplo, nosotros necesitamos hacer un proyecto en el cristianismo, un proyecto personal. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres que Dios te lleve? ¿Hasta dónde permitirás que la palabra te conduzca a tus lugares de preferencia, de pecados preferidos? Pecados preferidos. Y te los revele desde la raíz. Porque aunque hay ventajas, y poníamos, ahí está, ¿verdad? Lo que estábamos viendo en la mañana. Porque ¿cuál de vosotros, cuál es singular? Vosotros es plural. De entre los de la iglesia que es plural, ¿cuál o quién? Ya esto es personal. Por mucho que se programe en la iglesia y se haga y se prepare, siempre hay gente que personalmente tiene algún problema consigo mismo. Y eso le impide siempre tener buenas relaciones. Porque o está triste, o está apagado, o está enojado, o
con una actitud que no es correcta. Por eso el Señor nos dice, estad siempre, siempre, siempre gozosos. Porque Él sabe cómo somos. Pero Él quiere que nosotros lo sepamos. Dice la Biblia con respecto a Dios y a Abraham, dice que Él no le ocultó nada a Abraham y le dijo, voy a destruir Sodoma. Y le permitió a Abraham dialogar con Él. Y Abraham le decía, Señor, ¿destruirás al justo con el injusto? Y el Señor le contesta y le dice, pues si hubiera, creo, 40 o 50, primero por ahí empezó, 50 justos. Y así le fue bajando, creo que hasta 10, pero no había ninguno. Fíjese lo que es el Señor cuando menos hay un cristiano, aquí o allá. Por amor a ese cristiano, no envía un juicio, sino tiene misericordia. Amén. Muy bien, entonces encontramos esto. Vimos un esquema en la mañana de un árbol, ¿se acuerdan? Una gráfica de un árbol. Y ese árbol se puede comparar de doble manera. Árbol de la carne con sus frutos. Árbol de la carne con sus frutos. Entonces muchos del cristianismo simplemente le quita los frutos, que ya son acciones de pecados viles o pecados abiertos. Y ya con eso puede pensar que es un buen cristiano. Le puede quitar el follaje y puede pensar que es mejor cristiano. Le puede quitar el tronco y pues va a pensar que ya es casi excelente, casi perfecto. Pero si no quita la raíz, miren qué dice ahí en Juan 3:11. Juan 3:11. 3:11. A ver, no, donde dice ya la segur está puesta en la raíz de los árboles. Segur quiere decir una segadora, algo así como un hacha, o un instrumento cortante para la maleza o los troncos. Ahí está, 3:10, ¿verdad? Ahora ya pues la segur, lo que ciega, lo que corta, está puesta ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde? A la raíz. A la raíz de los árboles. Y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso Dios nos da el bautizo del Espíritu Santo. Para que el fuego dentro de nosotros queme el árbol viejo. Porque mediante el árbol viejo o la carne podemos ser engañados. Y también vimos el esquema de la parte consciente, la parte subconsciente, que es la parte de en medio, y que tiene que ver con nuestro cuerpo mortal, que tiene que ver con el cuerpo físico. Esto es semejante a un velo. El cuerpo que tenemos, el cuerpo humano,
es semejante a un velo que no nos permite ver con claridad de aquí del consciente, de la parte consciente a la parte inconsciente. ¿Por qué? Porque hay un velo. El velo es el cuerpo. Jesús compara su cuerpo a un velo, no por causa de pecado, pero por el cuerpo humano en sí. Porque el cuerpo humano, en el caso inclusive de Jesús, se limitó, o como dice en otra parte de la Escritura, se anonadó. Él en su ministerio no traspasaba las paredes, ni tampoco volaba, o aparecía y desaparecía. No. Semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Cuando anduvo sobre las aguas, fue debido a que tenía tanta humildad, venía de la oración y fue a rescatar a sus discípulos que estaban en una tormenta, atormentados por un viento muy fuerte a punto de voltear la barca en donde iban, y lo vieron caminando sobre las aguas. Pero es que traía tanta humildad que se asemeja al hielo. La humildad es la parte fría de Dios. Por eso dice en Apocalipsis, más vale que seas frío. Frío no quiere decir indiferente. Frío es una cualidad de humildad. O caliente, dice ahí Apocalipsis, pero no tibio. Pero no tibio. Porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice. Porque eso causa náuseas. Y hay aspectos en nosotros muy, muy tibios. Muy al ahí se va, muy al si puedo. No, muy al si quiero. Si tengo ganas. Entonces Dios trata de que nosotros nos separemos de eso. Porque Él le aplica su estudio nuclear para decirnos, mira, esto es lo que tienes. Esto es tu problema. Reconócelo. Porque la obra de Dios en nosotros empieza por reconocer y confesar que somos como somos. Pedir perdón y pedir al Señor, manifestándole nuestra decisión, no quiero ser más así. Por favor, transfórmame. Dios se convirtió en adversario de Jacob porque él necesitaba un cambio radical. Jacob ya había tenido experiencias fuertes con Dios. Hoy en la mañana leímos cómo el Señor le mostró su torre. ¿Se acuerdan? Y él confesó, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios,
y puerta del cielo. Jacob iba de salida huyendo de la tierra de Canaán, porque su hermano quería matarlo. Estuvo fuera de Canaán 20 años. Y como si hubiera dado una vuelta en círculo, regresa. Pero antes de que entrara a Canaán, Dios lo detiene. Porque él en la parte nuclear, no estaba todavía completo en la parte nuclear. Entonces Dios se presenta a él en forma angelical. Eso lo tenemos aquí en Génesis, vale la pena verlo, porque estamos analizando nuestra manera de ser. Génesis, ¿qué? 28, ¿qué? 13. Desde el 11. Vamos a ver 28, 11. Pero eso fue cuando se le mostró Dios la escalera. No. Yo me refiero a cuando él regresa. Y el ángel se le presenta. Y por decirlo así, lo detiene. Y ya no pudo seguir su camino, al menos por esa noche. ¿31? 32. Ese es el 32. A ver el 23. Bueno, él va con su familia. Tomó a su familia y levantóse aquella noche y tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc, así se llamaba el lugar. Y tomólos pues y pasólos el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Aquí esto es importante. ¿Qué dice ahí? Ven. ¿Ya ven? Entonces el Señor quiere tratar en un momento con nosotros solo, cuando estamos en crisis. Tú vas a entrar en una crisis, pero eso es una evidencia de que Dios te ama. Dios te ama y no quiere que te pierdas o que des la espalda o que te conviertas en una apóstata. No terminando la torre. ¿Sí lo ven? Quedóse Jacob solo. ¿Qué tiempo era ese? Era de noche. Y siempre es de noche cuando tenemos crisis. Cuando estamos en angustia, cuando estamos confundidos, cuando no sabemos qué hacer. Cuando el mundo se nos viene encima. Cuando sí queremos, pero no podemos. Entonces, esta es una situación personal de cada quien. Y dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el árbol. O sea, toda una noche mordiendo el polvo. Porque hay una parte de nosotros, tipo Jacob, que no quiere entregar. No quiere rendir eso. Donde está el problema nuclear.
donde está el núcleo, donde está la semilla, donde está el origen que cada quien tiene, ¿verdad? Cada quien tiene su origen y tiene sus luchas y tiene sus problemas. Pero eso va a ser crisis. Jacob no huyó. Por fin. Y como vio que no podía con él, fíjense, cuando el ángel vio que no podía con él, imagínense el grado de resistencia, de aferramiento, de terquedad, como burro, como mula, como jumento. Bueno, el ángel no lo quería lastimar, claro. Vamos, se puso a nivel de él, por decirlo así. Y a nivel de él, pues un ángel, imagínense. Esto era Jesucristo, en forma angelical. Era Jesús en forma angelical. Todavía no nacía físicamente. Pero cuando dice el ángel de Jehová en toda la escritura, se refiere, principalmente en el Antiguo Testamento, se refiere a la parte no creada de Jesús o del Cristo. Porque el Jesús todavía no, físicamente no nacía, pero ya existía. Pero vean ustedes la dimensión en la que Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros. Pero nos aferramos y somos capaces de luchar contra. No, es que Dios no hace nada conmigo, es que pues, nada más he perdido el tiempo, tengo aquí 3, 4, 5, 10 años. ¿Y cómo es que estoy así? ¿Sí? Si yo me aferro, o si no guardo límites, o si no clamo a Dios, corro el peligro de que el Señor se aparte. Exacto. No como una posesión, pero sí como una influencia muy fuerte. Acordémonos de Pedro. No, caso el Señor le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Cuando Pedro, aparentemente bien, le dijo, no, que nunca te pase eso, ¿cómo que vas a morir? ¿Cómo que vas a ser maltratado? ¿Cómo que vas a... No, que no te pase eso. Y el Señor le dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Y nosotros tratamos de llevar un cristianismo sin cruz, hermanos. Un cristianismo muy así, muy a modo. En que no nos sacrifiquemos, en que no cedamos ni un milímetro. En que yo tengo la razón. Sí, exactamente. Ya no terminamos ese estudio, pero es muy interesante porque las diferentes clases de lenguas, una de ellas es lengua de misterios. Y en la lengua de misterios el diablo ya no la entiende. Él domina todos los idiomas, obviamente, y los dialectos. ¿Saben por qué muchas
en muchas partes quisieran que la gente en su dialecto aprendiera a leer y a escribir y que tuviera cierto grado de conocimiento, hasta cierto grado, no más, no más. Que conserven su lengua nativa, está bien, hasta ahí está bien, pero el fondo del propósito es que los limiten y ya no lleguen a las partes profundas del conocimiento humano. ¿Me doy a entender? Que no haya profesionistas, que no haya gente pensante. ¿Para qué? ¿Para qué? Para controlar. Porque entre más ignorancia haya, más fácil manipula. Bueno, eso es antes de reconocer y confesar. Pero si reconocemos y confesamos, dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo, porque de que viene, viene, de que llega, llega. ¿Y dónde trabaja? Primero aquí. Aquí. No, pues habías de hacer esto, habías de hacer aquello, más aquello, y nos presenta un plan para resolver a nuestra manera el asunto. Y evitar, según él, evitar la crucifixión. Lo que tenemos que matar o crucificar. Jesús dijo del diablo, dice, viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Ahora imagínense, si nosotros dejamos mover al hombre carnal dentro de nosotros, al hombre carnal, ¿cuántas averías no puede hacer? Pues viene y se para donde se le antoje. Y si eso no lo consideramos muerto, pues imagínense. Si llega y eso está muerto o entregado a Dios, pues no puede mover eso. El diablo no puede mover eso. Pero si está latente, si está vivo, si está activo, pues imagínense. Y después de eso viene el desaliento, viene la falta de fe y el no puedo. Y dije en la mañana, más bien tenemos que aprender a decir, no quiero. ¿Sí está claro? Bien. Ahí está, mire. Ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. El diablo lo atacó por la parte externa, no por la parte interna. Porque si Jesucristo hubiera sido atacado por la parte interna, querría decir que él tuvo pecado. Pero sí lo atacó por la parte externa. Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque tenía hambre Jesús, 40 días de ayuno. ¿Pero con qué se defendió el Señor? Con la misma palabra. No se puso a dialogar con él, ni a filosofar con él, ni a razonar con él. Simplemente dijo, escrito está, escrito está. Con eso. ¿Por qué no decimos lo mismo cuando hay crisis? Que siquiera nos preguntemos, bueno, ¿y qué está escrito? Y nos guiemos por la palabra escrita. A pesar de los sentimientos contrarios que tenemos contra la palabra o los conceptos de Dios. Nos movemos mucho por lo que sentimos.
no por la palabra de Dios. Pero cada quien tiene sus partes nucleares que requieren una cirugía, entrar al quirófano de Dios. Cuando ya se detecta el problema invisible, insensible, inaudible. Hay enfermedades que no se sienten, como el cáncer, hasta que ya viene su cuarta ¿qué? Etapa. Que duele. Mientras no duela, pues aunque aparezcan bolitas por aquí y por allá. Pues creo que me quiere salir otro barro, perdón. Pero ya es tarde. ¿Sí? Vean cómo se defendió el Señor. No, dijo, oye, ¿qué no sabes quién soy? ¿Qué no sabes quién soy? Simplemente citó la palabra. Esto está escrito. Vete, Satanás, que escrito, fíjense, aquí está, que escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Alabado sea su nombre. Pues volviendo a Génesis, donde estábamos. Empieza una guerra. Dios como mi adversario. Parece una ironía, ¿no? Que el Señor, siendo nuestro amigo y nuestro hermano y nuestro Padre, se convierte en adversario. Y podríamos clasificarlo así. Es el amado adversario, es el amado adversario. ¿Por qué? Y porque él se da cuenta que hay un punto quirúrgico. Miren, Jacob había sido bendecido en gran manera, había sido prosperado. ¿Cómo regresaba hacia su país, hacia su padre y madre? Rico, bendecido, con hijos, ¿no? Sí. Así que en un sentido regresaba victorioso, pero le faltaba un punto. Nombre quiere decir naturaleza, quiere decir modo de ser, quiere decir carácter. Y cuando estamos de carácter, pues ya ni el diablo se mete, porque pues ya está el diablo allá dentro de nosotros. Dice, y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y no se daba, no se daba, no se daba. Pues toda la noche estuvo luchando, defendiéndose de su modo de ser. Y dice, y como vio que no podía con él, el ángel, como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Bueno, lo tuvo que tocar, un toquecito nada más. Y lo descoyuntó. Y de ahí en adelante Jacob caminaba cojo. Para que siempre tuviera en conciencia el caminar fijándose donde pisaba y pisando bien.
Desde entonces Jacob quedó cojo. Muchas veces Dios tiene que permitir o hacer esto o aquello y nos limita. Porque tenemos mucha terquedad en la carne, o en el modo de ser, o en el carácter. Entonces Dios permite situaciones para que nos veamos en la necesidad de ser cuidadosos, no ser levantados o inflados. Y cuando lo toca, pues ya estaba amaneciendo. Es como si el ángel le hubiera dicho, bueno, ya ríndete, reconoce qué es lo que necesitas. Porque viene el alba y yo soy ministro de la noche. Porque todavía estoy en el misterio. Todavía estoy vedado para toda la gente del mundo. Pero tengo que tratar contigo. Porque tienes capacidad para, en el caso de Jacob, el patriarca de las 12 tribus. Tienes capacidad para eso. Vas a llegar, pero, hay esta zona que no detectas. Hay esta zona que para ti está invisible. Pues ni así la vio hasta que el ángel le preguntó, haciéndole una pregunta inductiva, ¿sí? ¿Cuál es tu nombre? Dijo, Jacob me llamo. Y Jacob quiere decir tramposo, engañador. Y eso era un pecado preferido por Jacob. Porque a través de engaños era muy hábil para engañar. Logró lo que quiso en mucho, no en todo, pero en mucho. ¿Se acuerdan de las ovejas pintas? Pues ahí engañó a su suegro. Muy hábil. Y se quedó con las ovejas rayadas, pero le hizo una trampa. Le puso unas hierbas ahí que cuando salían pariendo las ovejas, el corderito, la ovejita, el corderito, más bien los corderitos, se tallaban en las hierbas esas y quedaban pintadas de rayas. Y él había hecho el trato con su suegro. Por las rayadas van a ser para mí. Muy hábil. Muy hábil. Para el engaño. El corazón engañoso. Pero ahí tuvo que dar cara a cara. Tuvo un encuentro cara a cara. Tuvo un encuentro. Cara a cara. Más bien un reencuentro. Cara a cara. El rostro que vio del ángel era un rostro angelical, pero no era el rostro de origen, por decirlo así. Y le dijo el ángel, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, el engañador, el tramposo, el mentiroso, el que tiene su pecado preferido.
Y ahí quiere llegar Dios. Ahí quiere llegar. Pero la resistencia está aquí. Está fuerte la resistencia. Estamos muy contentos y muy complacidos con nosotros y en nosotros mismos. Estamos tan complacidos que creemos que hasta Dios nos debe. Como que le hacemos un favor a Dios al venir a oír palabra de Dios, al venir batallando en el camino y el frío y esto y lo otro y aquello, y como que le hacemos un favor a Dios y como que somos los preferidos, cuando es al contrario. ¿Sí? Hermano, así como lo que le pasó a Jacob, es como lo que pasaba con el pastor que tenía muchas ovejas y había una que era muy traviesa, muy traviesa. Entonces, de tanto que se le escapaba, le quebró la patita y la trajo acá arriba de él. Entonces, en su sanación, la ovejita se ingre con el pastor y ya después cuando sana, sigue al pastor sin que él. Entonces, aquí con Jacob pasó lo mismo. Tuvo que ser tocado igual por el Señor, quebrándole una pierna para que lo siguiera igual. Aunque cojeaba. Pero cada paso, en cada paso, tenía que acordarse. ¿Sí? Así como la hojita de los cuidados que tuvo el pastor. Exacto. Dios tiene que hacer cosas fuertes para quebrarnos. ¿Con qué propósito? No dice la Biblia, más te vale entrar al reino de los cielos o al cielo sin una mano, ¿no? Sin un ojo, y no que todo tu cuerpo se pierda en el infierno. Claro, habla de un cuerpo de resurrección, ¿sí? Habla de una persona o personas o grupo que sí resucitan, pero van a estar en el infierno, ya con un cuerpo de resurrección. ¿Sí? Ahorita las personas que se mueren sin Cristo se van a un lugar de tormento inmediatamente. No quedan inconscientes totalmente, el alma, el cuerpo sí, inconsciente a las necesidades, al trabajo, al dinero, a los negocios, a ¿qué más? A las relaciones humanas, a la familia, al entorno, al sistema de vida. A eso queda inconsciente. Pero se aviva la conciencia en el sentido espiritual. Porque como ya no va a tener cuerpo, entonces ya no tiene un velo. El velo ya no lo tiene. Entonces todo va a quedar abierto. La persona va a ser consciente de lo que no quiso ser consciente a través de la Escritura, a través de la Biblia. Iba a querer regresar. Pero no podrá pasar. Según la enseñanza de Jesús, el rico se fue a un lugar de tormento y Lázaro se fue a un lugar de refresco, de descanso, llamado en ese tiempo el seno de Abraham o el paraíso. Ese lugar Cristo ya lo llevó arriba, el paraíso ahora está arriba. Para eso Jesús tuvo que bajar a las partes más profundas de la tierra. Porque como Jesús no tenía las llaves del infierno y de la muerte, tuvo que ir por ellas. Y fue
a arrebatar las llaves del infierno y de la muerte. Para esto tuvo que ordenar: alcen puertas del infierno sus cabezas y entrará el Rey de Gloria. Eso lo dice el Salmo 24. Salmo 24. Sí. Es una orden. Alzado puertas vuestras cabezas, alzados vosotras puertas eternas. Fíjense, eso quedó sellado para la eternidad, pero Cristo quitó el sello. Aleluya, 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 aleluya. El Cordero inmolado quitó el sello. Amén. Eso estaba sellado, pero Cristo fue digno y quitó el sello. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Y con el derecho de su triunfo sobre la cruz, sobre la muerte, sobre el diablo, fue por las llaves. Ahora, Él tiene las llaves. Gloria a su nombre. Y va a recuperar todo. Y nos está recuperando a nosotros. Pero nos quiere íntegros, nos quiere completos, no con una salvación parcial. De nada más aceptar a Cristo como el Salvador, que eso es grande, es grandísimo. Pero no es todo. Hay mucho más. Amén. Alabado sea su nombre. Todo cristiano es responsable de toda esta escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no la leen, o no la saben, o no les interesa, o no la estudian, o no preguntan, son responsables. Porque tuvieron ignorancia voluntaria. ¿Tuvieron ignorancia qué? Voluntaria. Y esa es una de las peores ignorancias. Porque voluntariamente, si tengo Biblia, no la escudriño, no la estudio. La leo como historia nada más. La leo para dormir, para que me dé sueño. Entonces soy responsable de todo lo demás. Porque Jesús dijo, escrito está. O dice la Biblia, como dice la Escritura. Amén. ¿Cómo fueron rescatados los caminantes de Emaús cuando se desanimaron pensando que el cristianismo estaba muerto? Se acerca el caminante, que era Jesús, y dice, por todo el camino les fue hablando de los salmos y de los profetas. ¿Qué se usaba en los inicios del cristianismo para predicar? ¿Qué Biblia se usaba? El Antiguo Testamento. Por cierto, en la mañana se me olvidó. Sí, y por la Torá se mostraba que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Así predicaban porque no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empezó con los evangelios, si mal no recuerdo. Pasaron como 60 años después de. Entonces, ¿con qué predicaban? Con el Antiguo Testamento. Pero todo concordaba con Jesús. ¿Sí está claro? ¿Se acuerdan que les pregunté el otro día cuántos de ustedes querían una copia de esto? La unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento tiene más de 500 citas en concordancia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que van en concordancia esas citas. Se refieren a lo mismo. Y más o menos conté, más o menos, no con exactitud, pero
Creo que sí son más de 500 citas. El libro del Nuevo Testamento que tiene más del Antiguo Testamento es Apocalipsis. Ya no se diga Daniel, Salmos. ¿Qué acaso Jesús no citó a Jonás? ¿No citó a Adán y a Eva? ¿No estaban profetizados los sufrimientos? Isaías 53. Salmo 22, 6. Gusano soy y no hombre. Se profetizó de Judas, tú mi amigo, mi íntimo, mi familiar, el que juntos comunicábamos a la casa de Dios. Salmo, uno de los salmos, no recuerdo qué es Salmo 22 también. Es uno de los salmos. Entonces todo eso sucedió cumpliendo las profecías. No es de muchas hojas, pero es muy sustantivo. Y les pregunté cuántos querían una copia. Nada más pagarían el costo de la impresión. ¿Sí? No sé, ¿no hay para disponer ahorita, hermana? ¿Todavía no? Sí, yo se lo presté. Pero pues ¿cómo lo iba a sacar? A ver, vuelvan a levantar sus manos los que lo quieran para más o menos saber cuántas va a imprimir. ¿Sí? Ok. Nada más pagan el costo, que no es tanto. Muy bien. Ahí está, Salmo, ¿qué? 55. En este mismo contexto, a Job pasó lo mismo, ¿no? Tuvo que sufrir muchísimo para entregar. Sí, Job fue un caso de medicina nuclear. Pero ¿cuánto le costó? Porque, miren, Job predica en todo el mundo hasta la fecha. Tiene un ministerio mundial. Por eso Dios hizo o permitió con él lo que le pasó. Porque iba a ser el predicador de todos los tiempos. Amén. Así que si el Señor permite algo para nuestra vida es por algo y para algo. Amén. Ahí está, miren. Mas tú, hombre, al parecer íntimo mío, qué dolor, ¿verdad? Causa mucho dolor que alguien traicione, que alguien sea desleal bajo este concepto. Al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. A veces entregamos amistad o lo que Dios nos da a otros. Y qué decepción por un lado, pero qué bendición por otro lado. Y tenemos que sufrir y orar y estar en duelo. Pero no nos pasemos porque el duelo tiene su lugar, pero también tiene su límite. Porque si estamos diciendo continuamente, ay, tengo mucho dolor, estoy muy triste, y, bueno, sí, pero pues eso tiene que ser puesto en su lugar, porque si no, nos traga. Después nos sentimos mártires, incomprendidos y otras cosas. ¿Lo ven? Alabado sea el Señor. Muy bien. ¿Dónde estamos? A ver. Les voy a mostrar cómo el cuerpo humano es un velo. Es un velo o una cortina
que no nos permite ver más allá. Búscame Hebreos 10:20. Esta cita es en referencia al cuerpo de Jesús. Es en referencia al cuerpo de Jesús. Aquí se refiere a Jesús por el camino que Él nos consagró. ¿Quién lo hizo? Jesús. Nuevo y vivo. Por el velo. Menciona el velo. ¿Y qué dice que es el velo? Esto es por su carne. Su cuerpo, pues. Su cuerpo. Cuando su cuerpo fue rasgado, el velo del templo se rasgó. Y hay un evangelio que dice de arriba a abajo. Eso lo podemos tomar como natural, ¿no? Que algo se rasgue de arriba a abajo. Pues por razón de la ley de gravedad. Pero otro evangelio nos dice que se rasgó de un lado a otro lado. Entonces, ¿en qué forma se rasgó? Sobrenaturalmente. Y aquí nos dice que el cuerpo de Jesús fue el velo. Pero hoy ya el velo crucificado, rasgado en ese sentido, nos abre el camino para llegar a donde este hombre Jacob tuvo que llegar de regreso. Lo para el ángel y es como si le dijera, bueno, está bien tu anhelo, está bien tu deseo, pero, conservas en un punto que puede invadir más tarde tu ser y el ser de los descendientes y hay que meterlo a cirugía. Vas a entrar a quirófano. Y le ayudó mucho, ¿verdad? Porque le dice, ¿cuál es tu nombre? Y dice, Jacob me llamo. El Señor le da la solución. Si Jacob se hubiera quedado estático, tratando de adorar al ángel, no era tiempo de adoración, era tiempo de entrega. O pudo haber dicho, ay, qué bueno que estás conmigo, ángel de mi guarda, voy a dormir tranquilo. No, Jacob entendió que ese ángel era un ángel de guerra. Y Dios tiene guerra contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Amén. Y obviamente con todo lo demás que es del mundo espiritual, como son brujerías, hechicerías, todo eso. Obviamente, ¿no? Pero Él quiere empezar con nosotros. Y si no nos dejamos, porque defendemos nuestros pecados preferidos, corremos un gran peligro. Entonces, Israel quiere decir príncipe de Dios. Y le cambió el nombre de Jacob a Israel. Porque has peleado con Dios y con los hombres. Oiga, qué glorioso esto. ¿Y has qué? Vencido. Dios se agrada de esto. Vamos a decirlo así, Dios se deja ganar cuando ve una actitud correcta. Dios se deja ganar. No que le ganemos, pero se deja ganar.
para bendecirnos. Amén. Pero si hay engaño y mentira y marrullería y trampas, hermano, pues no lo vamos a ver llegar. Llevaremos un cristianismo muy superficial, muy a modo, muy convenenciero. Y eso no agrada a Dios. Eso puede disgustarlo. Y aunque no nos deja por su misericordia, tampoco se agrada. Amén. Una ocasión les compartí los 3 agrados de Dios el Padre en relación a Cristo. Cristo agradó al Padre en 3 acciones muy importantes en la vida de Jesús. Amén. Ahora, en la continuación de la vida de Jesús somos nosotros. En la continuación de la vida de Jesús somos nosotros. Terminamos con Romanos 12, excepto que haya alguna pregunta sobre el tema, para que no se vayan con alguna duda, porque esto que estamos hablando no es lechita. Por la palabra de Dios es alimento fuerte. Por la palabra de Dios. Pues voy a tratar de mostrarles qué les dije. Romanos 12. La continuación del agrado de Dios hoy somos nosotros en Cristo. La continuación del agrado de Dios a través de nosotros en Cristo. Amén. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que Dios se agrada de esto. Pero ahora a través de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que someter? ¿Cuál es la lucha más grande que tenemos? Lo que el cuerpo pide. Lo que al cuerpo se le antoja. Basta ya. Se manifiesta en el cuerpo, más bien sale de ahí. Se manifiesta en el cuerpo físico. Flojera, desdén, indiferencia, desgano, orgullo, falta de atención, etcétera. No sé por qué se me vino a la mente, pero tengo que preguntar, ¿está Hugo aquí? ¿Hugo? Ahí está. No sé por qué se me vino a la mente, pero por eso estoy preguntando, no es más que algo que Dios me hizo sentir. ¿Estás aquí, Hugo? Ah, estás. Muy bien. Entonces, esto es del agrado de Dios. Ahora, esto lo cumple Cristo a través de nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo sobre la tierra. ¿Sí? Amén. Bueno, ahora, estamos tirándole a la nueva ciudad. Estamos invitados. ¿Qué nos puede impedir? Podemos pensar, bueno, pues yo estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no? Y a veces con agua, a veces con frío, pero ahí estoy. Sin embargo, hay puntos neurálgicos
hay puntos importantes que si no los atendemos, nos llevan antes de tiempo. Se acorta nuestra vida. Y podemos llorar. Dice que en el cielo no va a haber lágrimas, pero sí va a haber un tipo de lágrimas de dolor por los cristianos que entendieron y no quisieron. ¿Sí? O sea, las lágrimas se saldrán solas. Sin queja exponencial, pero sí una queja contra sí mismo, no contra Dios, contra sí mismo. Apocalipsis 7. ¿Por qué Dios tiene que limpiar las lágrimas en el cielo? ¿Por qué Dios tiene que secar las lágrimas en el cielo? Más adelante. Más adelante, estos son los juicios que van a venir. ¿Es 7? 17. ¿Ya? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los... ¿Por qué tienen que llorar? Si ya están en el cielo. Si conocieron al Cordero. Y dice, los pastoreará. Fíjense el nivel. Y los guiará a fuentes vivas de aguas. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no están en el infierno. ¿Pero por qué creen que lloran? Porque ya en la dimensión se van a dar cuenta que pudieron haber llegado a lo máximo. Pero por X o por Z o por quítame estas mangas, se les pasó el tiempo. Pudieron haber logrado todo. Las lágrimas se les saldrán por las oportunidades que perdieron. Pues ya están en el cielo y vean el nivel que tienen. ¿Conocen al Cordero? Sí. Sí. Y además los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué lloran? No permitieron que Dios metiera su mano en sus pecados preferidos. No permitieron un cambio. ¿Qué hizo Dios con Jacob? ¿Le hizo un cambio? ¿De qué? De nombre o naturaleza, o carácter o modo de ser. Permitieron la cirugía de especialidad nuclear. El punto que no se veía, que ni siquiera ellos lo veían, pero ahí estaba. Vean. Porque en forma general tenemos la enseñanza, en forma general, ¿no? Pero en forma especial, Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros. En las partes más débiles. Amén.
Una de las promesas que Dios da a la iglesia que se va a ir con Él, la iglesia que se va a ir con Él, es decir, los cristianos que formen parte de esta iglesia, no de movimiento, sino de este tipo de iglesia, este tipo de grupo, son lo que dice Apocalipsis en relación a la iglesia de la Odisea. ¿La Odisea? Sí. Capítulo 3 de Apocalipsis. Se presenta el Señor, ¿verdad? Dice, aquí dice el amén, Él es el amén, Cristo es el amén. El testigo fiel, Él es, el verdadero, Él es, el principio de la creación de Dios, es Él. Yo conozco tus obras, que ni eres frío. No es la Odisea, es 3.7. Vamos a ver, el 3.7. ¿Ya lo tenemos? Bueno, 3.7, aquí está en la Biblia, pues. ¿Cómo dice? Aquí de Filadelfia, sí, es Filadelfia. Es Filadelfia. Esto es un ejemplo para todos los tiempos, ¿ya? Filadelfia, estas cosas dice el amén, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Fíjense cómo está hablando de una puerta y una llave. Adelante. Yo conozco tus obras, y aquí he dado una puerta abierta, oigan, una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia. O sea, estás trabajando con tu carne. Cuando empezaste el cristianismo eras muy carnal, pero a través de la enseñanza doctrinal estás entendiendo y ya no estás dando lugar a tu carne. Tienes un poco de potencia que debes trabajar. O sea, la especialidad. ¿Sí? Dice, yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar porque tienes un poco de potencia. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, llegó muy potente, muy carnal al principio, pero eso fue disminuyendo, eso fue siendo entregado, pero todavía dice, tienes ahí algo. Entonces es como si dijera el Señor, apúrate, ¿verdad? Y sigue diciendo, he aquí yo doy de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constriñiré a que vengan y adoren delante de tus pies. Mire cómo aquí le da la autoridad a un grupo, un rebaño de la iglesia, a que vengan y adoren a Cristo a través de ella. Que vengan y adoren a Cristo a través de ella. ¿De cuál? De la iglesia. No que adoren a la iglesia, que adoren a Cristo, pero a través de ella. Porque ella le da la honra y la gloria a su marido. ¿Sí? Ella le da la honra y la gloria ¿a quién? A su esposo. Pero le da la facultad a ella, es decir, este grupo sacado de aquí, de allá, de entre los de la iglesia universal, ¿verdad? Que están esperando esto, a que vengan y adoren delante de tus pies. ¿Qué va a hacer ella? ¿Se va a apropiar la gloria? No, toma la gloria y la pasa al esposo. ¿Sí lo ven? Porque la iglesia en sí no nos ha salvado. El que nos ha salvado es Cristo.
Cristo levantó a la iglesia. Como en Adán, hombre, de ahí de Adán sacó a su esposa. ¿Sí lo ven? Bueno, sigue diciendo, van a venir a que adoren delante de sus pies y sepan que yo te he amado. Porque ya en un matrimonio los dos son uno, ¿o no? Dice, el que se casa se hace una carne con su esposo o su esposa. Pero el que se casa con el Señor, un espíritu es. Amén. Muy bien. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación. ¿Cuál es esa hora? La tribulación. Lo que viene ya. Lo que viene ya. En este año, seguramente. Ya va a haber más restricción a modo de preparar el lugar para lo que sigue. ¿Sí? La hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Esperamos, hermanos, esperamos que esta puerta sea la salida para los que sean arrebatados. Oh, ¿nos queremos quedar? Pienso que no aguantaríamos lo que viene. Porque dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice, va a venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Este es el tipo de iglesia o de gente que va a ser llevada, que va a ser arrebatada, que va a ser librada de lo que viene. Y eso lo están diciendo científicos, lo están diciendo gente que no menciona la Biblia, pero que va a haber una unidad mundial en política, en religión y en economía. Y va a haber un control a nivel mundial. Entonces Dios quiere librarnos de esto, pero para que esto suceda también necesitamos permitir que Él nos haga una cirugía en aquello en que por la doctrina en general nos damos cuenta que podemos tener, y si no por ahí, entonces por las circunstancias que nos lleguen. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Ahí se va a ver también la revelación a tiempo de quiénes somos. A tiempo todavía. Por eso Dios va a permitir cosas que estimamos no agradables, que nos pueden o desanimar o, si tenemos la visión de esto que estamos escuchando, sabremos que van a llegar y estaremos preparados. Amén. ¿Te dejarás hacer una cirugía cuando venga una circunstancia difícil, inesperada, sorpresiva? Bueno, ese es el tiempo de Dios para un cambio radical. Nuestros hermanos de otras congregaciones nos dicen, no, pero es que no hay que ser tan religioso, eso es ser religioso, eso es ser fariseo, eso es ser legalista, eso no es para nosotros, eso es del Antiguo Testamento. Jesucristo dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Entonces, Él no ha cambiado. Las formas han cambiado, las modas han cambiado, pero Él no ha cambiado. En usos y costumbres, de todas maneras, somos seres humanos, pecadores, con las diferencias, ¿no? Nosotros somos pecadores arrepentidos. Y el pecado que todavía tenemos, hagan de cuenta que está en un almacén. Es el producto almacenado para irlo eliminando. Hay diferencia entre ser pecador o tener pecado y hacer pecado. ¿Sí? ¿Tenemos pecado? Sí, pero ¿hacemos pecado? Pues al menos no a propósito. ¿Sí ven la diferencia? Hacer pecado es mover el viejo hombre, revivirlo, levantarlo, hacerle caso. O a la carne, ¿no? La Biblia dice así: considérense muertos al pecado. ¿Sí? Porque murieron juntamente o morimos juntamente con Cristo al pecado. Para que vivamos una vida de resurrección. Amén. Otro día hablamos de los diferentes tiempos en la resurrección. Va a haber diferentes tiempos, aunque todos van a resucitar, pero en diferentes tiempos. ¿Sí? Una de las resurrecciones es la final, donde todos los muertos resucitarán, el mar dará sus muertos, el infierno dará sus muertos, la muerte dará todo esto también, y serán puestos en su lugar. Pero hay diferentes tiempos para la resurrección. Amén. Nosotros esperamos, si es que morimos antes, esperamos resucitar cuando Cristo venga por su iglesia. Iglesia es aquellos que se parecen más a Él. Eso es la iglesia. ¿Sí? Porque hay cristianos carnales. Hay cristianos indiferentes. Pero si nos interesa, pues estamos invitados. Amén. ¿Alaban a Dios? Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Ocupaos de vuestra salvación. ¿Cómo dice? Con temor y temblor. Y la Biblia le llama a la salvación una salvación grande. O sea, completa, íntegra, de los pies a la cabeza. Del aceptar a Cristo como Salvador hasta tener a Cristo como el Rey y Señor de nuestra vida. Amén. Y entonces tendremos más gloria después de la salvación. Déjenme decirles, la salvación es un regalo, no es un premio. Es un regalo. El premio consiste en las obras correctas, porque la Biblia sí hace la diferencia. La salvación es gratuita, dice la Biblia, por gracia. Ya las obras correctas se les llama premio o se les llama salario. Es lo que tú ganes con el talento que Dios te dé. ¿Sí? O con la mina que Él te ha regalado. ¿De acuerdo? Entonces hay diferencia entre salvación y premio o galardón o corona. No confundamos. ¿Está correcto? Bien. Pues fue bueno estar
en esta reunión. Y pues adelante, hermanos. El viernes quiero el jueves les voy a mostrar bíblicamente por qué como iglesia debemos de reunirnos para oración. ¿Sí? ¿Qué razones bíblicas hay para hacerlo? Ojalá que esto los motive a unirse al grupo de oración. Sí tenemos un mensaje. El viernes tenemos un mensaje. Cada viernes tenemos un mensaje. Jueves. Tenemos un mensaje. Cada jueves tenemos un mensaje. Además de orar. No hay música, no hay alabanza, pero sí un mensaje. Después de la oración y también posteriormente, ¿verdad? Regularmente salimos a las, ¿qué será? 8:20, 8:10, 8:30. Empezamos a las 7, a veces a las 9, pero son raras las ocasiones. Entonces, ¿comenzamos a qué horas? A las 7. Muy bien, ¿se quieren poner de pie? Muy bien, Dios les bendiga. Cuídense. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.